favor. Hola, buenos días. Os voy a presentar en esta charla el módulo de registro de mensaje login y para qué puede seros útil para vuestro uso, cómo podéis configurarlo y utilizarlo, y si sois de los que soléis utilizar mucho Spring en vuestros scripts, en vuestros programas, por qué deberéis dejar de hacerlo. Me llamo Javi, trabajo de desarrollador de backend en Mocio y nuestro trabajo se basa en Django. Y a principios de este año tuvimos que modificar algunos de los ajustes de login en el proyecto Django y nos encontramos con que estuvimos haciendo básicamente prueba y error porque no entendíamos mucho de los ajustes que teníamos. Para nosotros en ese momento el ajuste era magia y decidimos empezar a mirar en la documentación de Django, que nos dejó igual. Empezamos a mirar en la documentación del módulo en Python, que nos explicó algunas cosas y al final tuvimos que bajar hasta el propio módulo, al código, para entender exactamente qué es lo que pasaba. Como el título de la charla os dice, utilizar prints o utilizar logging no es una cuestión de gusto y tampoco es que yo tenga algo en contra del módulo o la sentencia print, sino que se trata de utilizar las herramientas correctas para el trabajo necesario y a veces no utilizamos esas herramientas o nos parecen más complicadas de lo que en realidad son, porque si vamos a hacer un pequeño script o vamos a hacer algún pequeño desarrollo con alguna prueba, podemos utilizar prints, pero si necesitamos tener un servicio ejecutándose con un historial de las cosas que ocurren o necesitamos lanzar información de aviso a otros desarrolladores o tenemos que trabajar y manejar errores en algunas condiciones especiales, Print no es una herramienta muy adecuada para eso. En cambio, Login está pensado para eso, nos ayuda mucho con muchas de las utilidades que tiene y además está incluida en la biblioteca estándar, así que ni siquiera necesitáis utilizar o instalar paquetes extra, lo podéis estar utilizando ya. ¿Para qué es útil el módulo de Login? En principio, nos deja agrupar de manera lógica los diferentes mensajes que tengamos necesidad de comunicar a través de nuestro programa. Y además, estos mensajes pueden disponer de unos niveles de importancia distintos que se pueden adecuar mejor a las necesidades de nuestro desarrollo. También nos permite fácilmente darle un cierto estilo a esos mensajes por si necesitamos después parsear para sacar algún tipo de información o necesitamos añadirle datos extra como marcas de tiempo o cosas así. Y por último, nos ayuda mucho a darle un destino a los mensajes, ya sea sacándolos por la terminal o enviándolos a un fichero o incluso enviando correos o abriendo sockets de red o cosas así. Para cada una de esas funciones hay unos componentes que se encargan de ellas. Vamos a ver un poco con más detalle a continuación. En primer lugar están los registradores, que los podéis ver como si fueran bolsas o cajas a las que echar los mensajes para su procesamiento, que nos exponen el API al que podemos enviar los mensajes. Se definen con un nombre sencillamente y después son accesibles a través de ese nombre. Y por daros un ejemplo, el framework Django es un framework grandísimo y registra un logger o un registrador con el nombre Django para poder acceder a todos los mensajes que envía. Tienen varios niveles en una jerarquía y se pueden definir siguiendo la notación de puntos al separarlo, como normalmente se hace al importar módulos de Python. Digamos que siguiendo el ejemplo de Django, si Django es el registrador principal, los diferentes módulos pueden registrar registradores hijos y seguirían el esquema Django.request o Django.debug o así. A continuación tenemos los niveles que nos permiten darle diferentes importancias a los mensajes y eventos y son básicamente 5, de menor importante a más importante. Tenemos también los formateadores que nos permiten darle un cierto estilo y una cierta presentación al mensaje final y que nos ayudan a añadir bastante información útil a la hora de guardar el mensaje y información adicional como pueden ser pues eso, la línea de código en la que se lanzó el mensaje, la función o el nombre del fichero en el que ocurrió. Por último están los manejadores, que son los que van a controlar el destino de ese mensaje o ese evento y nos van a facilitar tenerlos en diferentes lugares con mucha facilidad. Pero además yo diría que parte también de los componentes principales están un puñado de trampas,
Porque en el módulo ocurren muchas cosas automáticas de forma implícita que creo son las responsables de muchas de las confusiones que hay. Y por lo menos es lo que a nosotros nos ocurrió cuando pasaban cosas que no esperábamos. En el caso de los registradores, el módulo define automáticamente, sin que tú hagas nada, siempre un registrador root. Antes he dicho que en las instancias los registradores tienen un nombre, pero este registrador no tiene nombre, solamente existe. En la jerarquía siempre es el padre del resto de los registradores y no hay ningún manejador que trabaje con él por defecto, pero cuando se le llama a enviar un mensaje por el módulo, pues automáticamente se configura. Eso es magia. También hay un poco de trampa en los formateadores porque por defecto utilizan el formato de cadenas antiguo, aunque estés en Python 3, y no utilizan el operador de interpolación, sino que los argumentos de las variables que quiere sustituir se le pasan a la función como parámetros. Y por último, los manejadores no es que sea una trampa mortal, pero hay algunos que están definidos en el módulo principal y otros que están definidos en el módulo logging handlers, que podría estar todo junto en el mismo sitio. ¿Cómo funciona? Al final, lo que nosotros hacemos es enviar un mensaje a través de un registrador y el registrador puede tener o no asociado un nivel. Si no tiene asociado ese nivel, ahora entra en funcionamiento esta jerarquía de la que hablaba y va buscando a sus padres y sigue buscando hasta que llega al registrador root, si no encuentra ninguno. Si tiene definido un nivel y es menor que el del mensaje, es menor que el nivel de filtro del registrador, se ignora. Y si es mayor o igual, pasa al manejador. Que bien puede estar definido en el registrador o no definido. Entonces empezará a subir otra vez en la jerarquía hasta que encuentre uno. Los manejadores también pueden tener niveles, igual que los registradores, o pueden no tenerlo. Y cuando han pasado por el manejador, acaban llegando al formateador, que da la salida al fichero. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Bueno, voy a enseñar unos pocos ejemplos para ver cómo funcionan los niveles, cómo manejan los manejadores los destinos y cómo podemos aprovechar los distintos formatos. Este es un pequeño ejemplo, se ve completo y lo único que hace al llamarlo es lanzar un mensaje de cada tipo para el registrador y en el registrador lo que hacemos es definir un manejador de consola, un manejador de string que va a escribir a la consola, le vamos a dar un cierto formato, vamos a añadir siempre el formato al manejador, vamos a agregar siempre el manejador al registrador y le vamos a poner el nivel. Un registrador puede tener un número cualquiera de manejadores, no necesariamente tiene que ser uno. Entonces, cuando lanzamos eso, vemos que en la consola pues, se nos ha enviado esos mensajes que hemos creado y con ese tipo de formato, una marca de tiempo, el nivel del mensaje y el mensaje en sí. En el siguiente ejemplo, el cuerpo de la función sigue siendo el mismo y lo único que cambia es que además de definir un manejador de consola, hemos definido un manejador de fichero que va a escribir a este fichero la salida. Se le cambia un poco el formato para darle el nombre del manejador y el nivel y el mensaje. Y igual que hemos hecho antes, añadimos el formateador al manejador, añadimos el manejador al registro, ponemos el nivel y lo ejecutamos. Vemos que por la consola sigue saliendo igual. Y que en el fichero se nos han añadido los mensajes, igual que en la consola. Y diréis, aquí hay mensajes que no se corresponden a lo que había, porque por defecto el manejador de ficheros añade al final en lugar de truncar el fichero para escribirlo de nuevo. Y por último vamos a ver cómo utilizar diferentes formatos. El cuerpo sigue siendo de nuevo lo mismo y vamos a definir 3 manejadores. El primero de ellos sigue siendo consola con su formato propio, el siguiente sigue siendo fichero con otro formato. Y por último tenemos un manejador que es un sintetizador de texto a voz con una nota para activar el sonido, espero no destrozaros los tímpanos, y lo que hace es que nos va a leer el nivel de mensaje únicamente. Bueno, no se ha oído seguramente. Seguro que si se lo ponéis a vuestros compañeros están encantados de escuchar eso cada vez que haya un error. De forma que podemos tener ese tipo de configuración dependiendo de lo que necesitemos a cada manejador, a cada registrador y similar. Lo podemos enviar a un sitio, podemos ignorar unos niveles, podemos aceptar otros, etc. ¿Cómo configuramos todo esto para que trabaje en conjunto? Lo podemos configurar a través del API, como hemos visto en el ejemplo, es muy expresivo y se ve claramente en el código, a través de las llamadas.
Lo que pasa es que es un poco rollo porque si tienes que cambiar alguna configuración tienes que bucear en el código y buscarlo. La forma recomendada de configurarlo es a través de un diccionario con dictconfig. Es un diccionario de Python normal y corriente y como tal pues lo puedes guardar en un fichero de configuración en JSON, en YAML y convertirlo al parsearlo en un diccionario. También existe la opción de configurarlo con fileconfig, que está basado en el formato de config parser, pero es un formato o es un sistema de configuración más antiguo y hay algunas características que no soporta, que no se pueden configurar. Y claro, también hay algunas trampas en la configuración. Porque a través de la API hay una llamada que solo configura al registrador root. Hay una llamada que si llamas directamente al módulo login basic-config, te hace una configuración por defecto del manejador root, pero no puedes hacer esa llamada para manejadores definidos por ti, para registradores definidos por ti, perdón. Pero además esta configuración básica no tiene efecto si el registrador root ya tiene asignado un manejador. Y cuando llamas a enviar un mensaje en el módulo directamente, también configuras automáticamente el registrador root. Aunque cuando lo haces con una instancia definida por ti, no hace nada. Más magia. A través de la configuración del diccionario es curioso porque el único parámetro que se requiere es la versión y el único valor que puedes dar es 1. Así que... Y es interesante pararse a ver este ajuste, esta opción, Disable Existing Loggers, que está cierto por defecto, porque lo que hace, el efecto que tiene es deshabilitar todos los registradores cuyo nombre o el de sus antecesores no estén explícitamente configurados, incluyendo el root. Yo creo que esta opción viene a matar un poco la magia para que todo sea explícito a la hora de estar configurado. ¿Qué tal vamos de tiempo? Bien, entonces puedo hacer 2 demostraciones en lugar de una. Vamos a ver un poco las trampas a la hora de configurar el registrador root. Esto lo tengo. Vale, definimos en esta ocasión 3 registradores y los vamos a definir así con este nivel de jerarquía. Vamos a definir 3 mensajes y en principio podríamos pensar, bueno, le hemos puesto el nivel debug a abuelo, le hemos puesto el nivel info a padre y el nivel warning a level, pues cuando saque los mensajes, abuelo me los va a leer desde debug, padre me los va a leer desde info e hijo me los va a leer desde warning. Pero claro, si hubiera pasado eso no hubiera puesto el ejemplo porque sería muy sencillo. ¿Qué pasa? Solo están saliendo los mensajes de warning. ¿Por qué? Porque no hemos configurado ningún manejador para ninguno de los registradores. Y por defecto, también implícitamente, si no hay ningún manejador, se crea un manejador de último recurso que tiene un filtro en el nivel warning y que lo único que hace es imprimir a salida estándar. La cosa cambia si hacemos una mínima configuración del módulo de login. Si solamente hacemos esa llamada y volvemos a enviar al intérprete el script, ahora vemos que sí se ejecuta lo que esperábamos. Cada uno de los registradores envía los mensajes que teníamos esperado al filtrar por el nivel. Como comentaba antes, es igual llamar a la configuración básica que llamar a enviar un mensaje. Tiene el mismo formato, exactamente, porque internamente llama. La primera cosa que hace debug cuando recibe la llamada es llamar a basic-config. Y otra pequeña cosa que igual sigue despistando es que cuando llamas a basic-config le puedes ofrecer además una serie de parámetros para no tener que hacer la misma configuración uno por uno, igual que hacemos con los registradores que definimos manualmente. Acepta formato, acepta nivel y acepta manejador. Definiendo esto, igual pensamos de nuevo, bueno, solo puede sacar los mensajes a nivel de error. Si lo ejecutamos, vuelve a salir lo mismo con el formato que hemos utilizado en el registrador root, pero el nivel de registrador se refiere a los mensajes y no al manejador que va a utilizar, que va a ser de nuevo el manejador por defecto. Bueno, finalmente vamos a ver el módulo de ajustes de Django. Esto es tal cual sale del Start Project y esto es tal cual está en los valores por defecto de Django. Entonces,
Aquí cuando veáis versión, no hace falta que lo cambiéis cuando modifiquéis los ajustes, no vale para nada, no tiene sentido, es solamente que está requerido así y es simplemente de cara al futuro para que si cambia la especificación de distconfig y tú tienes escrito código, no se te rompa, porque creo que aprendieron un poco la lección. Después tenemos aquí el Disable Existing Loggers, que está por defecto a false, para que si te envías algún mensaje a través del registrador principal, del registrador root, sigan apareciendo y no desaparezcan y te vuelvas loco porque no los encuentras. Hay varios elementos aquí que no hemos explicado en la charla porque no poco tiempo. Filters te permite un control un poco más fino de qué hacer con cada mensaje de acuerdo al mensaje y además te permite añadir información al contexto de ese mensaje. Y lo demás es similar a como lo hemos hecho a través del API. Puedes definir los formateadores en esta clave, puedes definir los manejadores en esta, le añades los niveles, igual que podrías hacer con un registrador, las clases que se ocupan de ella y unos filtros adicionalmente. Puedes definir los registradores, como hemos visto antes o mencioné antes en los ejemplos los de Django o Django Server, y asociarlos con manejadores y niveles. Y por último queda esta opción adicional que tampoco hemos mencionado, que es Propagate, que lo que hace es controlar si cuando un mensaje llega al manejador de su registrador, sigue subiendo en la jerarquía para ser procesada por el manejador correspondiente de su padre. Y eso es todo. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a la organización y a los patrocinadores por hacer posible traer la PyCon España a Extremadura. Muchas gracias por el jamón. Y eso es todo. Si tenéis preguntas, disparad aquí o también al final del término del turno de preguntas en los despachos. Bueno, si tenéis alguna pregunta, voy pasando al micro. Bueno, si estáis arriba, no, pero... Hola, ¿puedes volver a explicar lo del Disable Default Loggers, el True o False? ¿Te refieres a esto? Se refiere a esta diapositiva, el ajuste de Disable Existing Loggers. Lo que viene a hacer es que si tú no especificas exactamente qué registradores quieres que manejen los mensajes, no les das su nivel, no les das su manejador, el registrador no actúa. Se deshabilita y se ignora cuando se procesa el mensaje, en el esquema que habíamos visto anteriormente. Depende de lo que quieras hacer. La buena práctica te dice que deberías definir un registrador con nombre en tu proyecto siempre, en tus módulos. Sobre todo, si vas a escribir una biblioteca que van a utilizar otros desarrolladores, dale un nombre a tu registrador, porque si no vas a empezar a recibir quejas de gente que recibe mensajes de tu biblioteca por algún motivo, aunque no lo quieran, y no lo van a poder deshabilitar porque los mensajes los estás escribiendo al root. No pueden ponerle ningún ajuste para editarlo. Entonces, a nosotros nos resultó, digamos, mejor deshabilitarlo y poder controlar los mensajes y los eventos de una forma más explícita. Sí, por defecto ese es el ajuste que trae Django. No quiere silenciar mensajes que otros puedan estar enviando. Digamos, es un ajuste por defecto, consideran que es el mejor, pero tienes la posibilidad de cambiarlo. Si alguien tiene alguna más pregunta, podéis encontrarlo ahora fuera de la sala. Un aplauso, por favor. Gracias.